Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta primera parte. Agradezco también al pastor por tomarme en cuenta. Me avisaba el día lunes y dije, pues todavía falta, pero pues se llegó rápido, hermanos, la predicación. Así es que voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hebreos. Hebreos 13:8. Es un versículo muy conocido, hermanos. Hebreos 13:8. Voy a dar lectura. Después le voy a estar pidiendo a nuestro hermano pastor que me ponga en las manos del Señor. Dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Voy a repetir, hermanos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro hermano pastor. Amén, amén, hermanos. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cuando estaba buscando este mensaje, hermanos, durante la semana, pues yo creo que como todos, ¿no? Nos da algo de duda si estamos predicando en lo correcto, si esto es lo que quiere el Señor. Y escuchaba a nuestra hermana Abby el viernes que mencionaba este texto. Decía que Jesucristo sana, sigue sanando, Jesucristo salva y sigue salvando. Y hoy lo creo yo en esta hora, hermanos, que Jesucristo es el mismo de aquel tiempo, hermanos. Y hoy en día, hermanos, la sociedad en la que vivimos es algo, ha crecido muy acelerado, hermanos. Comparado con hace 50 años, ahorita lo que nos rige es la tecnología. Si se fijan, pues estamos a través de este medio que, pues gracias a Dios, no estamos en la iglesia por los motivos de la pandemia, pero podemos estar conectados a través de este medio, hermanos. Y somos una generación, y me incluyo, que queremos todo rápido, queremos todo a la de ya. Ha cambiado tanto incluso en las cuestiones morales, hermanos, esta sociedad que permite ya el matrimonio entre ambos sexos, se les permite adoptar hijos, y ellos argumentan que los tiempos han cambiado. O sea, si nosotros estamos en contra de estos pensamientos, nos tachan de anticuados. Algunas iglesias aceptan a los homosexuales, hermanos. Incluso hay ministros homosexuales. Pero Dios no cambia, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Lo que para Dios era pecado en la antigüedad, lo sigue siendo hoy en día, hermanos, hoy en la actualidad. Porque Jesucristo es el mismo de ayer. Y nuestro problema es que nosotros queremos un Dios moderno, un Dios acorde a nuestras necesidades, un Dios acorde a nuestra época. Y incluso me ha tocado de que, pues esto es una comodidad tal vez para nosotros, estar cada uno desde nuestras casas, pero ¿quién no desearía estar ahorita en la casa de Dios? Y hay muchas iglesias que transmiten el servicio, hermanos. O sea, estando en tiempos normales, transmiten los servicios y pues la gente se queda en su casa, hermanos. Pero Dios tal vez a eso no lo agrada. Dios quiere que nos congreguemos, que
Busquemos de su rostro, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? O sea, dice que es el mismo de ayer. Yo te puedo decir que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos en una Trinidad. Nuestro concilio así lo cree. Creemos en el Hijo de Dios. Creemos que Jesús estuvo en la creación. Jesucristo es el mismo ayer. Ayer se refiere al pasado, hermanos. Nos podemos remontar a la creación. En la creación estuvo Jesús ahí con el Padre en la creación del mundo. El ayer se refiere a la vida de Jesucristo en esta tierra, el mismo que anduvo en la tierra y murió en la cruz, hermanos. Jesús es aquel que resucitó y hoy está con nosotros, hermanos. Hoy está en nuestros corazones. Digan amén los hermanos que tienen a Cristo en su corazón. Jesucristo es el mismo hoy. El hoy se refiere al presente, hermanos. Hoy en día sigue siendo vigente nuestro Señor Jesús. Hacía milagros en la antigüedad y lo sigue haciendo hoy en día. Y dice, Jesucristo es el mismo por los siglos. Se refiere a la eternidad del Señor, al tiempo venidero, a los postreros días, hermanos. Si nosotros leemos el Salmo 102, 25, dice, tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Eso lo decía David antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y en el Apocalipsis, ¿qué dice? Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Rey de gloria, hermanos? El Todopoderoso. Jesucristo vino al mundo para que nosotros pudiéramos entender los planes de Dios. O sea, vino a servir, vino en un plan de humildad, pero Jesucristo vendrá de nuevo con poder y con gloria, hermanos. En la antigüedad nosotros, o los antepasados, pues no podían tal vez comprender la grandeza de Dios, no podían comprender sus pensamientos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo. Su Hijo se hizo hombre, hermanos, para que nosotros pudiéramos comprenderlo, para que pudiéramos entenderlo. Dice Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Qué dice, hermanos? Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nunca podemos estar a la altura de Dios. Lo veíamos en la mañana, es la soberanía de Dios. Y para que nosotros podamos entenderlo un poco, envía a su Hijo al mundo. Y Jesús, desde siempre, ha sido el camino, la verdad y la vida. Y lo sigue siendo, hermanos. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Es el único mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo siempre ha sido Dios, hermanos. Estaba en la creación, como les decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es ese Verbo, el Verbo encarnado, y lo ha sido desde el principio, y es el mismo Dios. Y ahora con esta breve introducción yo quiero abarcar estos puntos en donde quiero enfatizar: Jesús es nuestro sanador, hermanos. Jesús es nuestra protección y nuestro Señor Jesús es nuestra salvación, hermanos. Desde antes de la venida del Señor Jesús vemos cómo hacían milagros, cómo sanaba. Y yo tomé el ejemplo del rey Ezequías. ¿Sabemos la historia? ¿Cómo le habla Jehová a Isaías? Y le dice que vaya con este rey y que le diga: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás
y no vivirás. ¿Qué haría usted, hermano, en esta hora si le dijéramos que va a morir? Si le llegara algún mensaje, si alguna persona, algún pastor, a alguien que tuvo una visión le dijera, tú vas a morir, ¿qué harías tú? ¿Te echarías a llorar? ¿Te echarías a correr? ¿Te pondrías a orar? ¿Le hablarías tal vez a tus hermanos que no sé cuánto tiempo tienes que no le hablas a tu hermano en la carne? ¿A tus padres? Que si bien estos tiempos de encierro, tal vez nos da a extrañar a nuestra familia, hermanos. Porque que recomiendan es el distanciamiento. Los hermanos que tienen familia en otro país, en otro estado, pues tal vez se dificulta que se muevan y se les extraña, tal vez, hermanos. Pero ¿qué harías si te dijeran, vas a morir? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Dice que hizo una oración poderosa. Volteó su rostro a la pared y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías. Dice, lloró con gran lloro. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la certeza de que hemos andado en los caminos del Señor, de que hemos andado con Cristo, de que hemos andado con la verdad, de que hemos pasado por tribulaciones, pero seguimos firmes, seguimos tomados de la roca? ¿Cuántos podemos decir eso? Si tú fueras a morir el día de hoy, tú pudieras hacer esta oración, pudieras decir, Señor, acuérdate de mí, de que he andado en tus mandamientos, los he seguido, en tus estatutos. ¿Pudieras hacerlo, hermano? ¿O andas en la carne? Gloria a Dios si tú tienes la conciencia tranquila, que tú andas buscando al Señor, que tú lees, que tú oras, porque es lo que el Señor quiere de ti. Quiere que le sirvas, quiere que lo busques, que aún en medio de la enfermedad tú le busques. En esta ocasión, Jehová respondió al inmediato. Le habló a Isaías, dice que iba en medio del patio, le dice, regrésate y habla y dile así, que yo añadiré a tus días 15 años. Qué glorioso, hermanos, cuando Dios responde. Y qué glorioso, hermanos, cuando vemos las maravillas del Señor. Y así como lo hacía en la antigüedad, lo hizo cuando andaba en la tierra. Sanó numerosos enfermos, leprosos, dio vista a los ciegos, levantó al muerto. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que saca del hoyo tu vida. ¿Cuántos testimonios no tenemos en la iglesia, hermanos? ¿Usted no cree en el poder de Dios? ¿No cree que Dios le puede sanar? Yo he escuchado los testimonios de nuestro hermano Enrique, que Dios lo sanó de cáncer, de nuestra hermana Ramona, que también año con año lo testifica. Tal vez a mí no me tocó vivir en esa etapa, más bien no me tocó estar en la iglesia cuando ellos presentaron esta enfermedad, hermanos. Pero ellos testifican del poder de Dios. Cuando estaba la hermana Pita, ella testificaba que ella murió y que Dios la levantó no sé después de cuánto tiempo, hermanos. Yo creo que Dios tiene poder. Sin embargo, a veces la voluntad de Dios no es sanarlo, hermanos. Dice, hay enfermedades que Dios no sana, que es acorde a su voluntad, como Pablo, que decía que tenía un aguijón en la carne y decía que había rogado 3 veces al Señor. ¿Y qué le contestaba el Señor? Bástate de mi gracia. Esa es la soberanía de Dios. Dios hace, hermanos, lo que nosotros no entendemos. O sea, la soberanía de Dios nosotros no la podemos comprender. Él es Dios y Él está sobre todas las cosas. Y como así sanaba, seguirá sanando, hermanos. Me tocaba ver una
predicación, no sé si lo conozcan, el hermano Abner Castro, su hijo. La verdad yo no sé qué problema tuvo el jovencito, pero al parecer un problema en las piernas, en su columna, no lo sé. Él predicaba, hermanos, y decía, yo me pregunto por qué yo no puedo jugar fútbol, decía el joven, el niño, por el problema de sus piernas. Decía, yo quisiera ser como los demás. Pero él decía, tal vez Jehová no quiere que juegue porque yo me voy a olvidar de lo que él hizo por mí. Voy a olvidar de que Dios me levantó, voy a olvidarme de dónde me sacó el Señor. Un jovencito lo predicaba, hermanos. Y a veces no entendemos la voluntad del Señor. A veces no sabemos por qué no nos sana. A veces no sabemos por qué no nos da eso que queremos. Pero así es la voluntad del Señor, hermanos. Si Pablo, hermanos, si vemos la trayectoria y el servicio a Dios que tuvo, no le quitaba este aguijón, cuanto menos tal vez a nosotros que somos faltosos, somos pecadores. Aún así Pablo decía, de los cuales yo soy el primero en pecar, hermanos. Jesús es nuestra protección, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios nos protege? ¿Cuántos creen que Dios nos libra de accidentes? ¿Cuántos creen que Dios está a nuestro lado? Testificaba la hermana San Juana que Dios libró a su hijo, no recuerdo quién, de un accidente, hermanos. Es grande el poder de Dios. Y aquellos, por ejemplo, que somos padres, sabemos lo que es proteger a tu hijo. Sabemos lo que es darle techo, comida, protegerlos cuando están temerosos, apapacharlos, cuidarlos. Cuando llora, ver qué tiene. Así es Dios con nosotros, hermanos. Y dice, no temas que yo soy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en la antigüedad, ¿qué hacía Jehová? Cuidaba a su pueblo, hermanos. Aquel pueblo que lo sacó del yugo de los egipcios, hermanos. Aquel pueblo que iba en el desierto, aquel pueblo idólatra, aquel pueblo que no agradecido, hermanos, seguía buscando esa idolatría, hermanos, seguía claudicando. Aún así el Señor tenía cuidado de ellos. Los protegía, hermanos. En el día del calor los protegía con una nube. Los iba siguiendo al pueblo. Y en la noche una columna de fuego, hermanos. Y les brindaba aún así el alimento. Ese maná, hermanos, que proveía del cielo. Y el pueblo aún así quería volver atrás. Se acordaba, decía, de las verduras que comían. Se acordaba del pescado que comía. Y decía, mis ojos se secan al ver este maná. Imagínense, hermanos. Así agradecía al pueblo de Dios. Aquel que los cuidaba del calor, del frío. En esta hora te pregunto, hermanos, tú reniegas, tú maldices, tú estás cansado tal vez de comer lo mismo, joven. Tal vez estás cansado de no salir, tal vez estás cansado de la escuela. En esta hora te digo que Dios, en su infinita misericordia, provee y te da la salud que tú necesitas. Él es la protección. Él nos guarda de los accidentes. Él fue a su pueblo y no le recibieron, hermanos. El pueblo no le recibió. Pero nosotros que le recibimos, nos dio esa potestad de ser hijos. Hijos de Él, porque hemos creído en su nombre. No de voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de la voluntad de Dios, hermanos. El ángel de Jehová, dice la palabra, acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿A cuántos no nos ha librado de accidentes, hermanos? En alguna ocasión yo les platicaba de cuando tuve mi accidente en el carro, hermanos, que pues una señora se pasó el alto, me dio de mi lado quedó inservible.
los vidrios salieron volando, golpearon mi cara, cayeron sobre mi pelo, dentro de la camisa, dentro de los zapatos. Yo tuve que salir del lado del copiloto, sobre los vidrios, ni un rasguño, hermanos, ni una gota de sangre. Caminé sobre los vidrios, no me pasó nada, hermanos. Ayudé a esta persona que me pegó porque estaba muy nerviosa. Le llamé al seguro para que viniera su seguro, hermanos. Yo no digo que no tuve miedo, yo no digo, hermanos, que todo lo puedo. Claro que no, hermanos, porque andamos por la voluntad del Señor, hermanos. Él fue quien me libró, Él fue quien con sus alas me cubrió de ese accidente, hermanos. Cuando fui a recoger unas cosas del coche, saqué una papelería que tenía, había vidrios incrustados en la tapicería del coche. Y imagínense, o sea, la fuerza con la que salieron impactados los vidrios. Y yo al momento de agarrar los papeles, tomé un pequeño pedazo de vidrio y me cortó. Simplemente con tomarlo con la mano, hermanos. Imagínense el impacto con el que me golpearon los vidrios. Solo Dios, hermanos, solo Dios nos libra de esos accidentes, y lo digo para la gloria y la honra de Dios, hermanos. Y por último, Jesucristo es nuestra salvación, y no es porque sea menos importante, hermanos, sino que Jesucristo es el medio para llegar a nuestro Padre Celestial. En el Génesis dice: en los tiempos de Noé se menciona que la tierra estaba llena de maldad. Jehová se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. ¿Usted cree que estamos muy diferentes a esa antigüedad, a ese tiempo, hermanos? ¿Cree que es muy diferente nuestro tiempo a los tiempos de Noé? Algunos dicen que incluso sobrepasamos, hermanos, la maldad que había en esos tiempos. Decía nuestro hermano Francisco que hay más muertos por la delincuencia que por esta enfermedad del COVID. Así estamos, hermanos, aún en medio de esta pandemia, el mal sigue haciendo de lo suyo. El enemigo no descansa, hermanos. Y hablando de Noé, dice que Noé encontró gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos encontrar gracia delante de los ojos de Dios? Póngase a pensar, hermanos, si usted con su vida agrada a Dios. Póngase a pensar si en esta situación en la que estamos viviendo usted ha dedicado un tiempo, ha apartado un tiempo para estar con el Señor. Jehová le dio indicaciones a Noé de construir esta arca, las medidas, cuántos pisos iba a tener, lo largo, lo ancho, porque le decía que iba a destruir la tierra con agua. Y más adelante, hermanos, menciona en el Nuevo Testamento a Noé como pregonero de justicia, porque yo cuando leía Génesis decía, pues aquí no dice que predicaba, pero más adelante lo vemos, hermanos, y él les predicaba y les hablaba a las almas de que venía el fin, de que se arrepintieran, que le ayudaran. ¿Y cuántos le hicieron caso, hermanos? ¿Cuántos escucharon la palabra del Señor? En esa ocasión los que se salvaron fueron los que entraron al arca, no porque hayan sido buenos, sino porque creyeron, porque tuvieron fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe, hermanos? Esa fe que mueve montañas. Pidamos al Señor que nos quite esta incredulidad. Yo me preguntaba, ¿qué tan difícil es que mi familia venga al Señor? Yo decía, veo difícil que Diego se acerque, y gracias a Dios, lo digo para la honra y gloria de Dios, Diego está entre nosotros, hermanos. Y sigo viendo difícil que algún día mi mamá y mi hermana se acerquen, pero estoy confiando en el Señor, hermanos. Estoy confiando en que Dios va a hacer la obra. Porque Jesucristo, hermanos, en esta hora yo te quiero decir que es esa arca. Solo Él te puede salvar. Es el único medio que nos puede dar la vida eterna. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras buenas obras, sino es por la gracia de Dios, hermanos. Hoy en día
mucha gente habla de la autoestima, mucha gente habla de que por tus medios, de que te aceptes a ti mismo, tantos mensajes que vemos tal vez en las redes sociales y no reconocen que lo que tienen es por Dios, hermanos. Todos somos pecadores, hermanos. Todos tenemos pecado y así como el pecado entró al mundo por un hombre, así vino por el pecado la muerte, hermanos. Y la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni a un solo uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos, siendo justificados gratuitamente por la gracia y por la redención, que es en quién, hermanos, que es en Cristo Jesús. Ese Cristo que sanaba, lo sigue haciendo. Ese Cristo que salvaba, lo sigue haciendo, hermanos. Él es el único que nos puede salvar, hermanos. Él es el único que nos puede dar la vida eterna. No tenemos la vida segura, hermanos. Veía un accidente en la mañana, un motociclista que iba en Constitución, por los vientos, le cayó un anuncio y murió. Así nosotros, hermanos, imagínense, usted va al trabajo, usted va a la escuela o a usted en su misma casa. No tiene la vida segura, hermanos. ¿Cuántos no quisieran tal vez tener el tiempo de arrepentirse cuando le fuera a llegar la muerte? Tal vez estuvieron agonizando, tal vez tienen el tiempo de arrepentirse, pero hay unos que no. Así no es la voluntad del Señor. Le llega la muerte de un momento para otro y no tuvieron el tiempo de arrepentirse. Así es que en esta hora yo te digo, hermanos, yo te digo que aceptes al Señor, que busques de su rostro. Y si tú ya lo tienes en tu corazón, síguele buscando, síguele reconociendo la grandeza que hay en el Señor, en sus bendiciones. A veces, hermanos, nosotros no queremos entender, y como decía, sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Hablando de la salvación, yo decía, pues sí, yo ya soy salvo, ya el Señor me perdonó mis pecados. Y yo pensaba, pero ¿qué hay de mi padre que él tal vez ya falleció? Yo no le pude hablar. Y sí fueron días que pues eso me mortificaba. Decía, tal vez en algún momento yo no voy a estar con él. Si yo me voy con el Señor, tal vez no lo voy a ver allá. Pero Dios en su grandeza, hermanos, a veces responde o a veces en nuestra necedad nos contesta, hermanos. Decía, hay un versículo en Juan que dice, hay cosas que tú no entiendes ahora, más después las entenderás. Y nuestro hermano Enrique era amigo de mi padre y él me platicaba, hermanos, pues cosas de cómo platicaba con él, y en una ocasión me dice, oye, pues tu papá fue en uno de los momentos, él había pasado por 2 infartos, estuvo como un mes en el hospital, él estaba muy joven, tenía 37 años cuando le dieron esos infartos, yo estaba chico, todavía no nacía Diego, y me platicaba el hermano Enrique, decía, yo hice una oración por tu padre, porque decía, él estaba afligido, decía que le habían dado pocos días de vida, la verdad yo no lo sabía, yo creo que ni mi mamá sabía eso, e hicieron una oración, y en esa oración me dice el hermano Enrique, tu papá aceptó a Cristo, y Dios le concedió a mi padre 12, 13 años más de vida. Después nació Diego. Y ese es el poder, hermanos, de Dios, que a veces tú hay cosas que no te explicas, hay cosas que no sabes por qué suceden, pero Dios siempre tiene una respuesta para ti. En esta hora yo lo único que te puedo decir es que tú busques al Señor, que creas que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Es el mismo que existió en el pasado, es el mismo que está aquí con nosotros, el que está en tu corazón, el Espíritu Santo que te llena, y es el mismo que estará en los postreros días, en los días venideros, hermanos. Este es el mensaje en esta hora. Yo los invito a que oren, hermanos, que cierren sus ojos, que tengan reverencia, que busquen al Señor, y así yo voy a estar dejando lugar a nuestro hermano pastor Manuel Rodríguez. El deseo de mi corazón es que Dios les bendiga, hermanos.